Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 57. Interludio B. Texto del capítulo. Interludio B. Viva la reina. Palas no, Atenea era plenamente consciente de que los recuerdos que le habían sido otorgados al nacer eran meras proyecciones de la fe que dio origen a su existencia. La idea de haber presenciado eventos legendarios y mitológicos, creyendo que estaba presente en ellos, era una construcción, o quizás el término más adecuado sería simulación. Simular una historia que recordaba basándose en las diversas anécdotas e historias relacionadas con los aspectos que conformaban su ser. Fue una experiencia, cuanto menos, desconcertante, absorber y luego categorizar las experiencias asociadas con seres como Aracne o Minerva. A pesar de saber que esos recuerdos a menudo eran contradictorios y fabricados, como diosa hereje, rechazarlos de plano sería rechazar su propia identidad. Ahí es donde entra el ego, supongo. La fuerza de voluntad y la personalidad capaces de trascender la paradoja de la propia existencia. Esa era la verdadera naturaleza de una diosa hereje. Y la razón por la que Palas, no por la que la hereje Atenea, se encontraba ahora en medio de las calles de Cagliari, la capital de Cerdeña. Una isla frente a las costas de Italia que en un momento formó parte del dominio de la sabia diosa. O, al menos, así lo recordaba. El territorio de Minerva ha cambiado desde entonces. Y era cierto. Grandes ciudades y una población aún mayor de la que los recuerdos simulados de Minerva le hacían creer. Sin embargo, eso era solo otra señal del paso del tiempo. También había indicios de lo que una vez hubo allí, ya que los hombres que la adoraban y las mujeres que susurraban su nombre no habían sido verdaderos romanos. Eran diferentes, aunque hubieran dado muchos hijos fuertes y muchas hijas hermosas al imperio. Más salvajes, más libres. Dadas las grandes promesas y el orgullo. Pero incluso en ese contexto, sentía pérdida. Las cosas no eran como deberían haber sido, como podrían haber sido alguna vez. El hecho de que sus recuerdos no fueran correctos no los hacía falsos, y sintió una profunda pérdida. Un golpe que le hizo doler el pecho y la cabeza al mirar y no ver. Este no es, mi hogar. Soy una ilusión. Pero no por ello menos real. En cualquier caso, no era para eso que estaba allí. Atraída por este territorio como estaba, Atenea no podía rechazar la llamada más de lo que un dios podía rechazar la fe de su pueblo. Era solo cuestión de tiempo hasta que finalmente vinieran a visitar las zonas con las que estaban asociados, lo que hacía del área mediterránea el terreno de caza perfecto para ella. Por supuesto, también significaba que los aspectos restantes también sabían que esperar tales tácticas. Así que se convirtió en un juego de espera. ¿Quién puede emboscar al otro primero? Y justo estaba siguiendo una pista hacia otro objetivo, con la familiaridad guiando sus pasos, mientras la pequeña diosa serpenteaba por la ciudad, siguiendo el rastro desde el centro de la capital hasta las afueras. Era casi demasiado fácil, así que la hereje sabía que debía estar atenta a las trampas, al acercarse a un edificio oculto. Atravesar las barreras del velo que la ocultaba del mundo fue cuestión de segundos, y en su interior ya podía ver que su presencia había sido detectada. Místicos y estudiantes de todas las edades y tendencias huían, poniendo distancia entre ellos, el edificio principal y ella. Parecía una construcción antigua, un antiguo templo remodelado que había sido ampliado y reconstruido para convertirse en lo que parecía ser un centro de aprendizaje. Aunque en el fondo lo que quedaba era un sencillo edificio de piedra blanca que se alzaba sobre las estructuras adicionales. Desde donde se encontraba, suspendida sobre un camino de baldosas que separaba un mar de hierba y flores blancas, Atenea pudo leer las impecables tallas del edificio. Palaestra. Sus labios se curvaron en una débil sonrisa. En cierto modo, esto también parecía el destino. Una institución de aprendizaje entonces, o quizás una organización de magos dedicada a los dioses del Olimpo. Sentía una sensación de nostalgia, quizá atraída por la creencia de quienes conformaban el alumnado. O tal vez era el hecho de que practicaban la magia más antigua, que requería la bendición de los dioses para realizar proezas milagrosas. Ella era Atenea, diosa de la artesanía y el aprendizaje. No le habría importado quedarse allí y reclutar a algunos de los jóvenes más prometedores para guiarlos a su manera.
O quizás podría traer a mi otra mitad. El joven que la usurpó serpiente, solo para revelar que era un dragón. Recientemente había pasado por una gran debacle. Lo había visto triunfar sobre esa antigua bruja, además de medir su poder contra personajes como el dragón blanco y el rey de espadas. Estaba tremendamente orgullosa de él. Eso era lo mínimo que se podía esperar de su futuro enemigo. Atenea también agradecía que hubiera logrado alejar a Salvatore Doni de su territorio, ya que eso le daba la oportunidad de infiltrarse más cerca de la costa y comenzar su investigación. Este sería un buen lugar para pasar nuestro tiempo libre. Siempre que no hagamos actividad física intensa. Al fin y al cabo, no se debería ignorar el entrenamiento físico solo porque estuvieran dedicados a sus estudios. Dejando a un lado las agradables ensoñaciones, Atenea agudizó su atención al percibir no una, sino dos poderosas presencias emergiendo del interior del templo. Para ella, una de ellas parecía una hoguera rugiente que se encendía en desafío, una poderosa presencia perfeccionada a través de años de práctica y refinamiento. Entonces es una bruja. Humanos nacidos con talentos espirituales innatos capaces de extraer poder de la fe. A diferencia de las sacerdotisas, sus dones no eran una bendición divina, sino una cuestión de destino y circunstancias. Que ella supiera, a menudo chocaban con instituciones religiosas más importantes, debido a la naturaleza de su existencia. Lucrecia sola. Veo que gozas de buena salud. Y esta bruja en particular era longeva y peligrosa. Era alguien que Palas Atenea recordaba de su primera manifestación, cuando su ser original fue sellado en un grimorío con la ayuda de la gran bruja de la tierra. Lidiar con ella habría llevado mucho tiempo, pero al final fue posible. La segunda figura era más preocupante. Una presencia divina que emanaba una serenidad poco común en su especie. Los dioses herejes eran seres nacidos de leyendas, que llevaban en su interior el poder que los humanos creían que encarnaban. Una compilación de leyendas asignadas a un individuo, moldeadas mediante el poder de la fe. Eran, en última instancia, roles o facetas que alguna vez pertenecieron a alguien. Un dios genuino, era otra historia. A diferencia de un hereje, su presencia no contradecía el mundo en sí, ni lo distorsionaban para adaptarlo a las narrativas que conformaban la esencia de su ser. Si un hereje era algo parecido a un alter ego que cobraba vida, entonces la auténtica figura sería la actriz cuyas acciones dieron origen a la leyenda escrita. Esa era una diosa. Esa era la diferencia entre Palas Atenea y la mujer que se alzaba frente a ella, imponente sobre las escaleras del templo, como el sol asomaba por el horizonte al amanecer. Calculé mal. La hereje Atenea fue lo suficientemente sabia como para darse cuenta de su error, porque era natural que su dominio albergara algo más que los fragmentos dispersos de sí misma. También tenía la posibilidad de atraer algo completamente distinto, conectado con la fe destinada a ella. La Atenea original. Supongo que este no habría sido tu objetivo, entonces. La primera de las dos bajó los amplios escalones del antiguo templo. Alrededor de su cuello llevaba una gargantilla dorada, sobre su cuerpo un quitón del blanco más puro, y alrededor de su cintura un cinturón de oro y coral. Nuestros otros yo rara vez nos temen. Maestro, murmuró la otra. ¿Es esto prudente? Eso le valió una mueca a la primera. ¿Cómo no? No deberíamos saludar a una vieja amiga. Además, no creo que tenga malas intenciones. Palas Atenea miró. Y entonces vio el estallido de un rayo, el retumbar de un trueno, el olor a sangre y espuma. Bronce roto y acero destrozado. Ejércitos chocando y una libación de sangre, vino y aceite derramada a partes iguales. De pergamino ardiente, cuajando negro por el calor. Y de la mayor soledad mientras el mundo llegaba a su fin. Eres mi prototipo. Ya veo. Caminando hacia adelante una vez más, abandonando el templo por completo, la diosa de cabello púrpura sonrió. Supongo que es una forma de ver las cosas. Pero es la más verdadera. Es con la que me conformo. La diosa mayor sonrió, leve y casi imperceptible, pero con una calidez inconfundible. ¡Qué audaz eres, Atenea! O debería llamarte por tu rostro actual, Palas. Bienvenida de nuevo. Ha pasado tanto tiempo. No dijo nada a ninguna de las dos mujeres. Desenvainar su espada era una opción, al igual que correr. Preferiría no repetir el sello que estos dos le pusieron la última vez.
Incluso si existiera la posibilidad de recuperar la fuerza de su yo original, no había garantía de que pudiera estar a la altura de la auténtica cuando le faltaban partes clave de su autoridad. Sin égida, sin lanza, sin serpiente. Era tan extraño. Sabía que sus probabilidades de ganar esta batalla eran casi nulas, pero algo en su interior parecía estar en paz, como si comprendiera que no se trataba de un encuentro entre enemigos, sino de amigos perdidos hace mucho tiempo. Supongo que ya no pienso ir. El tono de la diosa mayor pasó de sereno a ligeramente burlón mientras bajaba las escaleras y se acercaba al hereje. La verdad de la situación se hizo evidente a medida que los recuerdos que trataban sobre Palas y de Palas chocaban, se mezclaban y se fundían. La diosa hereje suspiró. No con fastidio, sino con tierna exasperación. ¿Te das cuenta de que no soy Palas, sí? Al menos no la que conocías. Quería que no hubiera malentendidos sobre lo que estaba a punto de suceder, y privarme de una reunión tan esperada. Aunque en espíritu, supongo que podría decirse que todavía soy un poco inmadura. Veo que sigues siendo tan perspicaz como inteligente, hermana. Dejando sus armas envainadas, avanzó, dudando solo un instante antes de que la diosa mayor abriera los brazos invitándola y Palas se echara a correr, casi atacándola. Podría haber sido parte de la hereje Atenea. Pero seguía siendo Palas, después de todo. Lucrecia. Ninguna dijo nada durante un buen rato, pero la más alta de las dos se volvió hacia su compañera. ¿Prepararías ti? Para los tres. Ah, y ese nieto tuyo. Creo que sería buena compañía. Después de todo, oí que mi hermana, sí, la querida Palas tiene mucho que contarnos y no querría obligarlo a reprogramar su reunión otra vez. El abrazo aún no se había roto. Palas no lloraba. Pero le picaban los ojos. Porque respirar el viejo olor a papel y resina de pino le hacía doler aún más el pecho. Tan dolorosamente nostálgico, que desenterró recuerdos que no deberían existir, pero que parecían tan claros como las estrellas en el cielo nocturno. No hay mucho que discutir. Vine buscando un fragmento. Y nos encontró a nosotras. Toda una hazaña, considerando todo. No estoy aquí actuando como una diosa, ¿sabes? Solo soy una profesora invitada. Tu presencia interrumpió mi clase. El tono era cálido, acogedor, pero no menos burlón. Palas Atenea no podía rechazar a la diosa que tenía delante. Y el original tampoco podía rechazar al hereje. ¿No vas a sellarme otra vez? Si no recuerdo mal, mi yo completo intentó absorberte, ¿verdad? ¿Vas a obligarme a castigarte otra vez? Palas frunció el ceño. Tal vez. Ah. Entonces planeas reunir todas las piezas de tú. Debo hacerlo. Así como un rompecabezas incompleto era una monstruosidad, un hereje fragmentado no se sentía menos obligado a buscar las piezas faltantes. Aunque ahora que podemos hablar, ¿cómo fui liberada? ¿No debería haber necesitado algunos siglos para recuperar mi poder dentro del sello? Ah. Sí. Atenea pareció visiblemente incómoda ante la pregunta. ¿Por qué no entramos? Me temo que deberíamos hablar un par de cosas. Porque puede que haya permitido una pequeña falla en mis defensas. Vale. Retrocediendo y frotándose los ojos, Palas se bajó el sombrero y se aseguró de que su cabello estuviera liso. Después de todo, ya no había necesidad de actuar más. Pero si fue un pequeño fallo, ¿cómo resultó en un fallo total de tus protecciones? La bruja, que había regresado al frente del templo con el ti, parecía ligeramente escandalizada. Atenea simplemente echó la cabeza hacia atrás y rió. Oh, Palas, no cambies nunca. Ahora ven, antes de que la querida Lucrecia muera de la impresión. Quizás tomó la mano de Atenea. Quizás. La sostuvo hasta la sala de estar. Pero nadie lo diría. Este era simplemente su destino como Palas. Y un pequeño desvío no le haría ningún daño. En el mundo humano, pocos lugares habían sido realmente inaccesibles a la presencia de la civilización. Lo que antes eran vastas franjas de territorio inexplorado, ahora eran áreas perfectamente cartografiadas donde lo desconocido y lo oculto habían sido prácticamente ahuyentados por los esfuerzos humanos.
Su sed de conocimiento y su disposición a enfrentarse a lo nuevo y peligroso quizás fuera una de las muchas cualidades que los redimían. Era esta misma cualidad la que convertía lugares como estos en un tesoro excepcional y preciado. Aislado del mundo exterior, un sistema de cuevas naturales contenía minerales invaluables que dejarían a cualquier persona normal maravillada. Desde vetas brillantes en las paredes hasta estalagmitas relucientes que colgaban del techo. La habitación en sí era extraña, pues a pesar de su evidente construcción natural, aún tenía una forma peculiar. Una gran losa de piedra se alzaba en el centro, su superficie lisa como un espejo, extendida horizontalmente sobre el suelo como si imitara una mesa, y frente a ella había una extraña construcción, ahuecada en el centro lo suficiente como para asemejarse a un asiento. O mejor dicho, a un trono. Debería ser pronto la hora de llamar a los demás. Una joven voz murmuró distraídamente, oculta por las sombras de la cueva, mientras sus ojos, rojos como gemas, observaban la mesa con expectación. ¿Deseas privacidad? Una segunda voz, mayor y más áspera, resonó. La primera suspirando. Estará bien, siempre y cuando no hables fuera de lugar. Ya sabes cómo son con la participación de forasteros en las reuniones. De verdad, uno se imagina que han madurado después de tanto tiempo. Su compañera tarareó pensativa. Supongo que la terquedad es de esperar en un grupo tan distinguido como este. La falta de voluntad para ceder es una marca distintiva. La primera figura hizo un puchero. No puedo evitar preguntarme si me estás tomando el pelo. Se oyeron risas y un roce de tela cuando la más grande de las dos hizo una reverencia elegante. Ni se me ocurriría, pequeña. Bueno, estamos a punto de empezar, así que mejor que sigas así. Alzándose de su ala, la figura avanzó con paso firme, pavoneándose con seguridad por el largo túnel que conducía a la entrada de la cueva, con su bastón en la mano y la capa recogida sobre las rodillas. Desde allí, un corto paseo hacia la vegetación, donde las estrellas y la luz parpadeante de las velas iluminaban el mundo entero. Allí, recostada sobre el enorme tocón de un árbol antiguo, la suave luz de la vela proyectaba las sombras hacia los árboles cercanos. Aunque sus dueños no estaban presentes, las sombras se manifestaron al ser llamadas. Gracias a todos por venir. Me temo que no tengo buenas noticias que compartir. Bajo la tenue luz de las brasas, su voz transmitía el mensaje con el susurro de las hojas y el silbido del viento a través de la caverna. Para otros, fue un simple susurro, pero para los presentes bien pudo haber resonado con la fuerza de un trueno. En total, junto con ella, deberían haber existido 13 sombras. Solo que ahora, solo quedaban 12. Una de ellas había perecido. ¿Quién era esta vez? Una sombra colgaba de una rama cercana, con sus diminutos pies pateando distraídamente, tan despreocupada como el viento. Alrededor del claro, las demás se escabullían en la oscuridad de la noche nublada y sin luna. Las velas alineadas servían como la única fuente de luz visible. Era Daji. Se enfrentó con los campeones en Japón. Hubo una batalla y fue asesinada. No había necesidad de cumplidos. Estaba tan impaciente como ellos. ¿Estamos seguros? Podría haber fingido su muerte otra vez. Se oyó un crujido cuando otra de las sombras se movió ligeramente, casi arrancando un árbol cercano con su tamaño. Suspiró, apoyándose en su bastón. Lo oí de Lefay. Tenemos motivos para dudar de sus palabras. Una tercera sombra, más pequeña, vestida con una capa con capucha enorme, tembló como una hoja al salir de su escondite en la arboleda y entrar en el claro. Dudar de sus palabras. La enorme sombra rió entre dientes. ¿Lo harías, eh? Nunca te llevaste bien con Lefay. ¿Será desconfianza o envidia? Me pregunto, repitió la pequeña figura con tristeza, antes de volver a la arboleda. Que me vaya bien, es todo lo que diré. Una voz áspera rompió el silencio como un látigo. Vamos, vamos. ¿De verdad así debemos hablar de una camarada caída? Puede que Daji no fuera una compañera entrañable, pero seguía siendo una de nosotros. No. La que hablaba, una sombra teñida de rojo que parecía gotear líquido, se burló desde el otro lado del claro. Esa mujer no nos consideró sus camaradas ni por un instante. Probablemente iba a delatarnos en cuanto encontrara a alguien dispuesto a cogerla. Menos mal que la vieja zorra finalmente se metió en más de lo que podía.
Suaves murmullos resonaron bajo la luz de la luna. Figuras sombrías se movían alrededor de la mesa de piedra mientras hablaban entre sí. Antes de que decidiera retomar la reunión, añadió: aún así, complica las cosas. Primero perdimos el apoyo del conde Bifrost ante ese lunático enmascarado de Los Ángeles. Ahora, uno de nuestros miembros de mayor rango ha sido eliminado por el emperador Dragón Rojo. Si no tenemos cuidado, nos eliminarán uno a uno antes de terminar nuestro trabajo. Ese era un miedo que todos compartían. A pesar de las diferencias de edad, credo y objetivos, todos los presentes en la mesa redonda estaban familiarizados con la persecución. A lo largo de los siglos, todos habían sido expulsados o perseguidos de una forma u otra por diversas razones. Ninguna de las cuales asumirían, por supuesto. Así era la naturaleza de las brujas. Aún así, el miedo finalmente los impulsó a trabajar juntos bajo el lema de la seguridad está en el número. Pero ni siquiera eso significaba que estuvieran dispuestos a arriesgarse mutuamente, a menos que se vieran obligados. ¿Y ahora qué?, preguntó uno de ellos. Avanzó, con el pelo enmarañado y los dientes afilados, brillando mientras su sombra se cernía sobre ellos. ¿Esperamos? ¿Nos reagrupamos? ¿Nos escondemos? ¿Atacamos? Ataque, ataque, ataque. Resonó esa voz repetitiva, con un tono tan incrédulo que era más mordaz que cualquier posible sarcasmo. Sí, atacar. Fingir fuerza cuando se está débil. Si eso no nos expone, entonces nuestros enemigos están fuera de posición. El príncipe negro aún tiene esa fadua sobre su cabeza, después de todo. Solo tendríamos que revelar sus movimientos y los musulmanes harían el resto. Una de las sombras parecía entusiasmada con la idea. Largas y delgadas alas de insecto se desplegaron tras ella mientras su mano acariciaba distraídamente la cabeza de un gato que yacía en su regazo. Lo intentarán. El gigante rugió. Pero si fallan, entonces alimentamos a la bestia. Además, ¿estás dispuesto a invitar a más extranjeros a tu tierra? Puedo matarlos a todos más tarde. Ella lo desestimó, mostrando los dientes en desafío. Su complejo de Napoleón no les hacía ningún favor. Anda por ahí robando y saqueando, el maldito Sassenach. Los demás solo establecieron colonias. Y eso fue suficiente. Golpeando con su bastón la tierra blanda, el aire retumbó, temblando al detenerse esta interacción. Deténganse. Su cruzada personal es irrelevante para nuestros objetivos actuales. Hay demasiado que lograr como para arriesgarse a atraer demasiada atención. Por ahora, revelen los movimientos del príncipe negro y preparen un equipo para vigilar a la hija del cielo y prepararse para su regreso. Mirando al cielo, preguntándose qué presagiaban esas estrellas, tardó un momento en volver a centrarse en los demás. Retirar 3 piezas del tablero y permitir que se inicie el gambito oriental nos beneficia. No necesitamos mostrar nuestras cartas, solo dar un empujoncito a los demás jugadores. La derrota de Daji fue inoportuna, pero no del todo inesperada. Podrían adaptarse a esto. Debemos actuar con rapidez. El aire se congeló cuando la alta y delgada sombra en la quinta posición habló. Siento que se acerca un fin. Quizás para nosotros, quizás para otros. Pero pronto. El hielo se arrastró sobre la hierba y las cosas se marchitaron y murieron antes de que la sombra se retirara, llevándose consigo su poder e influencia. Entonces tenemos hasta que la tierra de los volcanes esté lista para entrar en erupción. Entonces tomaremos la autoridad de los dioses, aunque sea por un momento, y abriremos el camino. Las sombras parpadeantes murmuraron su acuerdo, desapareciendo de la reunión una a una mientras sus velas se apagaban y solo quedaba la luz de la luna suspendida sobre sus cabezas. Las nubes se dispersaban lentamente para iluminar el claro mientras la pequeña sombra se alzaba del tocón del árbol que había estado usando como trono y caminaba hacia la mesa. ¡Qué declaración tan dramática, pequeña! Hubo un cambio en el aire cuando la compañera de la pequeña sombra se puso de pie, con alegría evidente en su voz. No es que le molestara. Alguien tiene que motivar a toda esa gente. Vaya, no se me ocurre nadie mejor que yo para el trabajo. Riendo suavemente, la joven rubia sonrió cuando la luz de la luna la encontró por fin, desterrando todo disimulo y revelando una sonrisa tan encantadora e inocente como taimada. Después de todo, es el deber de una reina mover las otras piezas, ¿verdad?